Hemos estado últimamente haciendo lecturas precisamente sobre el mecanismo, el procedimiento, el impacto y el entorno mismo en lo que se ha generado este tema de las reformas constitucionales a partir de la ratificación que hizo esta Asamblea Legislativa y ya las primeras acciones, como por ejemplo la abolición del el artículo 210 de la misma, que habla sobre la deuda política, que es la segunda parte de la cual quiero en su momento aprovechar su presencia para analizarla. No sin antes ver el mecanismo y el procedimiento que ha sido punto de honor en algunos planteamientos que ha hecho Cristosal y particularmente su persona, ¿cierto? Cierto. Bueno, en primer lugar hay que decir que sobre la reforma constitucional esto no fue más que un pretexto. La reforma de la deuda política no ha sido más que un pretexto para poder tocar la Constitución y producir esta reforma de la reforma constitucional. Yo creo que es importante saber, vamos a hablar después de la deuda política, que en el caso de la Constitución de la República, nosotros hemos pasado a tener de una Constitución rígida, sí, tenía mecanismos de reforma, sí, por eso se reformó 23 veces, desde el 83 hasta ahora, excepto la última reforma, que además es inconstitucional, se reformó 23 veces, es decir, todo cuerpo normativo, y la Constitución no escapa de esto, pues también tiene un mecanismo de reforma. Es posible actualizarse, es posible modificar, es posible también traer nuevas tendencias a una Constitución. Ese no es el problema. El asunto es cómo se vulnera, cómo se violentan los principios constitucionales y además incluso hasta los de la Carta Democrática para hacer adecuaciones a una Constitución. Esto que tenemos ahí en pantalla con esta lámina es precisamente cómo se ha acortado el camino. Y desafortunadamente ese camino se corta encima de la población. ¿Por qué encima de la población? Porque la población, a partir de que ya no es necesario tener una elección en el medio, pues entonces se obvia la participación ciudadana, se traspasa la participación ciudadana en procesos electorales y se va directamente a que una sola asamblea pueda modificar la Constitución. ¿Qué puede modificar? Cualquier cosa. Quiero que los salvadoreños lo tengamos bien claro. Pero ayer no se dio la ratificación, que creo. No, la ratificación no se ha producido todavía, sí, por lo tanto... que se esperaba el día de ayer, por lo tanto, la deuda política todavía está vigente. Sí, eso es un aunque no exista el 210, ¿no? Es que todavía existe. Existe, mientras no se ratifique. Exactamente, mientras no se ratifique. Eso es un primer elemento. Pero además, lo que decía con esto, es que ¿qué se puede cambiar? Mira, aquí se puede cambiar, por ejemplo, la ampliación de las jornadas laborales. Se pueden cambiar, se puede modificar derechos laborales, derechos colectivos del trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en las garantías sindicales. Estoy pensando también en los periodos de elección. Y perdón el término, de un solo plumazo. De un solo plumazo. Y en el mismo periodo. En el mismo... Según el esquema. En horas se puede hacer. Horas. Porque usted puede hacer una sesión ahora y convocar a la sesión. Ya esta Asamblea Legislativa tiene mucha experiencia en convocar sesiones consecutivas. Por lo tanto, en cuestión de horas, sino que de minutos, esto puede ocurrir. Y sobre todo cuando tenemos una Asamblea Legislativa que no cumple con dos funciones importantes. La Asamblea tiene tres funciones. La primera es legislar, hacer leyes. La segunda función es su función de control. La Asamblea tiene más de 7 mecanismos de control sobre el órgano ejecutivo y sobre otros poderes. Número 2 y número 3 es la de elección de funcionarios de las instituciones de control. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que todo lo que está llegando, más del 43% de lo que está llegando a la Asamblea Legislativa viene del Ejecutivo y todo se aprueba con dispensa de trámite. Por lo tanto, esa actividad de legislar que implica un debate, una deliberación, no se está produciendo. Entonces, así como no se produce para las leyes, tampoco se produce para las reformas constitucionales. Hay 23 reformas constitucionales. Ese no es el problema. No nos podemos quejar de que no se ha logrado o no se ha venido actualizando o adaptando. Claro, pero hay que seguir los procedimientos. Todas las reformas constitucionales que se habían producido hasta ahora se habían producido precisamente cumpliendo esos dos momentos, esas dos asambleas. Incluso en el 2012, la Sala de lo Constitucional le corrige la plana a la Asamblea porque quisieron hacer lo que hicieron ahora, que fue después de la elección aprobar una reforma constitucional para que fuera ratificada al día siguiente, un 1 de mayo. Y la sala le dijo, no, porque tiene que pasar primero por el escrutinio público a partir de que tiene que existir una elección en el cual la ciudadanía se pronuncie. Ruth, ¿cuál es el camino
¿Qué se ha logrado abrir con esto? Bueno, que se pueda modificar cualquier cosa. Prácticamente la Constitución ha pasado a ser una ley más. Es decir, la supremacía constitucional que tiene diferentes expresiones, porque los jueces lo tienen que acatar, porque usted como particular lo tiene que acatar, porque el poder público lo tiene que acatar. Pero además, la supremacía normativa que tiene la Constitución la ha perdido. ¿Peligroso dejar esto en manos de políticos y no someterlo a un proceso de consulta como en algún momento se ha pensado? A partir de la población. Debería de tener voz y voto en esto. Claro, pero es que además la población fue vilmente engañada. Nuestro modelo es representativo, ¿no? Claro, por consecuencia ellos representan... claro, a la ciudadanía, pero a la ciudadanía nunca le dijeron que iban a reformar la Constitución, que iban a reformar la reforma de la Constitución. Y esto es también una cláusula pétrea. Yo creo que aquí no nos podemos hacer bolas. Los objetivos no son la deuda política, como lo voy a demostrar a continuación, sino precisamente tener una Constitución que no sea incómoda a los límites, al poder. Y eso es una tendencia no solo en El Salvador, lamentablemente. Ok, interesante. ¿Cuál es el próximo? Porque la he visto a usted o a organizaciones como la suya u otras buscar caminos legales para poder de alguna manera sentar precedentes. Bueno, ¿cuál es el siguiente camino? Y luego entramos a la pausa. Voy a hacer una pausa y regreso para que cerremos un poquito este ciclo del tema del procedimiento de reforma constitucional actual que existe, y luego entramos al tema que va concatenado, obviamente, ¿no? Con el tema de la deuda política. ¿Le parece? Así es. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos 7:17. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que ya hubo un recurso, ¿verdad? Sí, ¿sí? Muy rápido le cuento para entrar al tema de deuda política también. Sí se presentó, por supuesto, 10 abogados presentamos una inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional allá por el 6 de mayo, más o menos, del 2024, a partir de la reforma que se había producido, el acuerdo de reforma constitucional del 29 de abril, que se produjo después de la elección, cuando tenía que haber sido antes de la elección. Entonces, la Sala de lo Constitucional no ha resuelto, pero yo ya me imagino cuál va a ser la resolución. Va a decir, mire, fíjese que ya esto se ratificó, ya yo no voy a conocer y lo siento. ¿Sí? ¿Y qué es peor aún? ¿Qué es peor aún? Porque la Constitución ya fue modificada con base a sentencias judiciales en el país. O sea, las sentencias judiciales sí intervinieron, por ejemplo, estoy recordando en el tema de las candidaturas no partidarias. Exacto, entonces... Claro. Pero ahí ¿qué es peor aún? No, es que más que mejor o que peor. Sí, no existe eso. No existe el más mejor o el más peor. No, o sea, aquí hay un problema, y es que la Constitución ha dejado de tener límites en nuestro país. Y yo creo que y ha dejado porque fue de la modificación del artículo 85, ¿no? Sí, ha dejado que hizo la Sala de ser un límite importante, porque las constituciones son un freno al poder. Son un límite al poder, son, digamos, un límite en beneficio de los salvadoreños, de la población. Eso es aquí y en cualquier teoría constitucional del mundo. A ningún salvadoreño, a nadie le gusta que entregar dinero para que sea utilizado en algo que no debe ser, en algo que no quisiera que se utilizara. En este país hace falta tantas escuelas, hace falta tanto medicamentos, hace falta tantos servicios de salud, que claro, la expectativa de las personas es que ese dinero se utilice, digamos, de una manera más efectiva en favor de la población. Ahora, una cosa es lo que uno, digamos, quiera como ciudadano, porque ya vemos que también se quiere que se bajen impuestos, etcétera, y eso no necesariamente siempre lo acompaña el gobierno. Pero lo cierto es que en estos dos procesos electorales se han entregado a los partidos políticos más de 58 millones de dólares. Claro, los partidos políticos no todos los han recibido, y también hay que ser muy claros en esto, porque incluso hay partidos que todavía están reclamando su deuda política, así que no se ha entregado. En la ley de partidos políticos hay una franja que le corresponde a los partidos. Hay dos franjas, uno para el financiamiento, digamos, en campaña electoral, y otra franja en la que usted pudiera ver los idearios de los partidos políticos, en televisión, en Radio Nacional, en cualquier medio público. Ahora, ¿qué pasa? El Tribunal Supremo Electoral ni en el 2021 ni en el 2024 se lo garantizó a los partidos. ¿Y por qué digo esto? Mire, el asunto es el siguiente. Cuando el financiamiento de la política, ¿por qué surge o por qué es importante? Vamos a decirlo mejor así. En primer lugar, porque esto garantiza el derecho a la igualdad en la participación política.
Esto no puede ser el que tiene más saliva traga más pinol. Sí. Un diputado decía, bueno, y lo voy a leer textualmente, ahora va a poder competir quien tenga más dinero. Y eso no debe ser, porque la política no puede estar condicionada a quién tiene más dinero, porque las personas en menos condiciones económicas y quizás sean los mejores candidatos no van a tener la posibilidad de participar. Ruth Eleonora López, ¿está de acuerdo en que se haya eliminado el financiamiento o que se haya hecho más estricto en la regulación? Bueno, no hay ninguna, no es nada estricto. De hecho, les voy a decir... O sea, estricto en el parámetro de control, no, me refiero, porque es lo que usted decía, si no ha funcionado la Corte, no ha funcionado el tribunal, y entonces, ¿quién es el culpable? Lo que tiene que funcionar es la institucionalidad, porque además esto lo que hace es tirar a los brazos a la política, al financiamiento privado. Y el financiamiento privado en El Salvador, y si no, bueno, que me desmientan el mismo partido político, pero desde el 2000, ni 21 ni 24, el partido político, por ejemplo, Nuevas Ideas, en el caso de Ghana, entregó el del 2021, no así el del 2024. En el caso del FMLN tampoco entregó su listado de financistas. ¿Quiénes son los que están financiando al partido político de gobierno? ¿Quiénes son los que están financiando a cada uno de los partidos políticos en El Salvador? Yo creo que esto es un tema que tiene que interesarle a la población, porque precisamente a partir de ahí es que se cuela el dinero ilícito. Algo que más allá del combate de hechos delictivos es la necesidad de saber qué y cómo nos desplazamos nosotros sobre nuestras calles con personas que obviamente nos pueden garantizar una buena conducción, y sobre todo hoy que están de moda lastimosamente el tema de los accidentes de tránsito. Claro. ¿No? Imagínate. A ver, yo creo que es un hecho muy positivo este golpe que le ha dado las autoridades a esta red de corrupción, ¿verdad? Es una situación alarmante que haya gente que por dinero sea capaz de omitir exámenes prácticos, teóricos, visuales y todos los requisitos para obtener una licencia. Exacto, escuelas de manejo, examinadoras, tramitadoras e incluso empleados del BMT, ¿verdad? Que hay que destacar el BMT denunciando a estos malos empleados también, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que, bueno, durante años hemos visto esos rótulos en Sertracén, por ejemplo, donde dice Sertracén no tiene tramitadores fuera de sus instalaciones, un poco alertando también de esto. Yo recuerdo que una vez fui a hacer un trámite y estaban los tramitadores ahí afuera ofreciéndome autenticarme la licencia para la renovación, ¿verdad? Y cobraban $10. Entonces, hay toda una red ahí de gente en las afueras buscando cómo sacarle dinero, pero bueno, más allá de esto, este caso particular de que sean capaces de vender exámenes, creo que es gravísimo y nos ilustra un problema serio. Y con la presentación de esta ley, ¿qué te parece esta ley de anticorrupción presentada? ¿No? Me parece un buen paso para fortalecer la administración pública. Tristemente tenemos un pasado en el país en el que hay tantos funcionarios involucrados en hechos irregulares. Hemos visto varios expresidentes de la República incluso que han terminado procesados y condenados. Yo creo que la gente está esperando siempre mayor rigor en el control de la cosa pública, y esta ley sin duda va a contribuir en ese sentido, ¿verdad? Todo lo que favorezca la transparencia, el control de los recursos públicos, que son limitados, somos un país con recursos limitados, todo eso va a ser positivo para el país. Todo eso estaba copado o está copado de una serie de leyendas, artimañas y cosas que llevaron en algún momento o están allanando ese camino para poder ser eliminada por completo. Pues no se ha hecho, ¿no? Eso lo hablábamos anteriormente con Ruth, ¿verdad? Que no se ratificó la decisión de eliminar el artículo 210 de la Constitución, que habla particularmente sobre ese tema, ¿no? Ya Nuevas Ideas presentó la propuesta de ratificación, supongo que sucederá. Se esperaba que el día de ayer fuera, ¿no? Sucederá en las próximas sesiones plenarias.
Pero es antecede un debate donde se circunscriben aspectos de esa naturaleza, ¿no? Exacto. Como también de aquellos que al final vivían era conveniente. ¿Qué futuro ves que cómo van a trabajar ahora los partidos? Yo siempre me he preguntado hoy, después de esto, ¿qué es lo que viene? Pues tendrán que buscar financistas. Transparentar mejor sus cuentas, porque al final no les gusta decir bien quién les da dinero, ¿no? Exacto. ¿Qué camino se está abriendo con todo esto, digamos, con estas reacciones de estos partidos que han estado hegemonizando la política en el país? ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo hace rato... Arena, quieras o no, cualquiera puede decir, bueno, de hecho poníamos el ejemplo, el llamado a fumar la pipa de la paz que hizo Marcela, dijo, vamos, por el bien del partido, vamos a dejarlo personal y vamos a buscar un encuentro de solución a esas diferencias, ¿no? Sí, pareciera que hay más un componente personal que de otra cosa, ¿verdad? Pero más ¿es saludable esto para la democracia o qué piensas de los partidos políticos? Cuéntame un poquito, ¿no? Es normal que en los partidos políticos haya diferencias. Lo que sí creo es que en el caso particular de Arena e incluso del FMLN, que efectivamente fueron hegemónicos por varias décadas, hoy están viviendo sus horas más bajas. Son partidos que han perdido mucho de su caudal político, electoral, y que han perdido también, evidentemente, el financiamiento, el apoyo de financistas que antes tenían, ¿verdad? Entonces, todo eso redunda en sus crisis internas, ¿verdad? Bueno, vamos a estar entonces, igual, yo creo que los otros partidos van por la misma situación, ¿no? Sí, no sé cómo se están manejando los partidos más pequeños, ¿verdad? En un concierto de democracia como el que decimos tener para la vida institucional, ¿tú crees que los partidos políticos están prestos, fuertes para poder hacer una buena, digamos, una buena cortina digamos, de oposición, de ese rol importante que destaca en una democracia? A ver, Arena y el FMLN... representativa como la que tenemos nosotros. Arena y el FMLN, que estaban llamados a ser la oposición, son partidos relativamente débiles hoy, ¿verdad? Con muy escasa presencia política, con solo 2 diputados y una alcaldesa en el caso de Arena, y el FMLN sin representación. Entonces, están en una crisis de representación, una crisis política, una crisis de atraer al electorado, ya no lo atraen. Y los otros partidos pequeños creo que son demasiado pequeños para incidir. En general la oposición tiene, creo que yo hago la analogía de un golpe, que las últimas 2 elecciones han sido un golpe de un furgón contra un carrito, y el carrito todavía está dando vueltas y no se ha estabilizado, ¿verdad? Así veo yo a los partidos de oposición. ¿Será un buen reto el que tengan los partidos desde el punto de vista de elegir nuevas figuras? ¿Cómo ves el partido oficial? ¿Por qué no hablamos del partido oficial? ¿Ah? Bueno, creo que el partido oficial tiene sus figuras bastante determinadas, ¿verdad? Ahí no hay dónde perderse. Los diputados... ¿Es fuerte, sólido para poder competir? ¿O crees tú que bajo este análisis de ver las marcadas diferencias entre el Ejecutivo y él puede en algún momento variar, renovar, cambiar esto? A ver, hay que tener claro que Nuevas Ideas no sería lo que es sin la figura del presidente Bukele, ¿verdad? Es decir, el presidente es el que encaja la popularidad, y lo vemos en todas las encuestas. El presidente está arriba, Nuevas Ideas mucho más abajo, ¿verdad? Él es el que carga en sus hombros todo el caudal electoral de su partido. O sea, yo creo que eso va a seguir sucediendo. Sí. Va a haber renovación en todos los cuadros que presenten los partidos. Es un gran reto que tienen para las elecciones internas, ¿no? Las primarias que le llaman. Sí. Que es una exigencia que hace la ley electoral, ¿no? Exacto. La ley de partidos. Habrá que ver, ¿verdad? Porque vimos en las últimas elecciones algunas renovaciones en diputaciones y en alcaldías. También, claro, con la reducción... Habrá que ver ahora por primera vez podremos medir esos 44 municipios, ¿verdad?